Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Antonio Ecarri, ex dirigente del partido COPEI, expresidente de COPEI Caracas, expulsado recientemente de las filas verdes. ¿Qué se siente ser expulsado de un partido? Bueno, bueno, a ti nunca te han pasado no te han comunicado nunca una expulsión por una nota de prensa. Yo me he ido. Me he ido de partido, pero nunca me han Muchas expulsado. gracias por la invitación, Vladimir. Bueno, la Eso es verdad, como que lo voten a uno de su casa. mira, de la doctrina social cristiana ni se expulsa ni se renuncia. Esa es una de las doctrinas más hermosas que hay y siempre he sido social cristiano. En mi vida solamente he militado conteniendo cargos de autoridad partidista en COPEI desde muy joven, luego en Proyecto Venezuela y luego nuevamente en COPEI. Siempre he tenido la misma tendencia política. Y luego, por supuesto, como independiente, he optado a muchísimos cargos. Pero mi doctrina social cristiana está muy clara. Lo que es muy lamentable es todas estas circunstancias que se han vivido, porque salen con esta medida precisamente por un delito de opinión, por opinar, porque han sacado cualquier cantidad de embustes precisamente porque yo manifesté mi palabra de protesta y de advertencia que con candidaturas paracaidistas podemos perder en Libertador. Hoy tenemos la posibilidad enorme, Vladimir, y todos los que nos están viendo, de ganar Caracas, de ganar Libertador. ¿Por qué? Porque hay un descontento bastante grande. Pero si a ese descontento le agregamos es paracaidismo, pues entonces le estamos haciendo un flaco servicio a la unidad, y yo quiero que gane la unidad. ¿Qué pasó entonces? Pues nosotros levantamos una palabra de protesta muy seria porque utilizaron mi nombre, Vladimir. Me fueron a convencer que fuese candidato a diputado, presentaron mi nombre ante la Mesa de la Unidad Democrática y los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática, reconociendo el trabajo que yo tengo en las parroquias del 23 de enero y del centro de Caracas, que tú conoces muy bien y mucha gente conoce, siendo además un estudio técnico del Grupo Técnico de Apoyo Electoral de la MUD, que el récord electoral en esas zonas es en el 2010 con mi candidatura. Luego vinieron desplomes electorales solamente alcanzados luego por Enrique Capriles. Es decir, el nombre pesa y pesa para decidir un triunfo electoral en Caracas. Se trata de circuitos electorales, Vladimir, que no han sido ganados nunca por la oposición. El momento más cumbre, como te decía, fue en el 2010. Robert Serra me ganó con 2 puntos, teniendo a Hugo ¿Eso Chávez se vivo. traduce en cuántos votos? Fueron 67.000 votos que yo saqué en ese momento, ¿Y de las Robert cuales, sacó cuánto? y Robert sacó 70.000 algo. O sea, fueron apenas 3.000 votos de diferencia en una votación que hasta Hugo Chávez me lo reconoció públicamente como un gran triunfo en parroquias y en sitios donde él no se imaginaba, centros de votación del Guarataro, donde de repente ganábamos. Pero eso se dio, Vladimir, no por un fenómeno político, se dio por un trabajo y una agenda social muy concreta que se da en los sectores populares. Para que la unidad triunfe necesita utilizar el descontento, sí está muy bien, el descontento al gobierno, eso es un factor muy importante, pero también necesitas nombres y apellidos de personas con arraigo popular. Yo vuelvo y te ratifico, Vladimir, esta lucha que yo he venido planteando no es por una candidatura. Yo no quiero ser diputado, yo descarto mi candidatura a diputado. Lo que sí he planteado yo más bien es que sea una mujer. Y Ahora, ¿cómo es eso que tú no quieres ser diputado si todo dirigente político, yo fui dirigente político, todo dirigente político está en la lucha, por supuesto, quiere servir, pero también aspira, quiere ser diputado y quizás es muy raro un político que diga la verdad cuando se le pregunta que si quiere ser presidente, por ejemplo. Por ejemplo, tú quisieras ser presidente. mira, yo no descarto, pudiera ser presidente de la República, pero primero ¿Te yo tengo un gustaría, verdad? objetivo. Bueno, Sí pero, me gustaría, por y supuesto, y ser diputado porque ¿qué tiene de no, malo? O sea, pero que déjame tú decirte aspires, ¿no? por qué la oportunidad hoy de no querer ser diputado. Yo tengo un objetivo muy claro y es hacer de Caracas una ciudad educadora. Y ese sí es mi objetivo real y mi aspiración, ser alcalde para transformar Ah, la tú ciudad quieres de ser Caracas. alcalde. Sí, yo quiero ser alcalde, porque en Venezuela hace falta personas con vocación para ser alcalde. Y Caracas necesita una sólida transformación. Nosotros estamos trabajando ahorita en la propuesta de la creación del Instituto para la Ciudad Educadora, es decir, de una vez trabajar con los arquitectos, urbanistas. Caracas necesita un sólido proceso de transformación, sobre todo en nuestros sectores populares, donde no hay acceso a plazas públicas, donde no hay acceso a servicios, donde hay unas carencias enormes. Esos son factores que, de acuerdo a las universidades internacionales más prestigiosas, son causantes de la violencia hoy por hoy.
en la situación de abandono en que está el Guarataro, el observatorio en el 23 de enero, son zonas donde hay que intervenir urbanísticamente para que la gente pueda vivir mejor, llevar escuelas, educación, que todos los cambios urbanísticos estén centrados en la educación. Esa realmente es mi lucha. Pero lamentablemente estos señores utilizaron mi nombre para hacer que la Mesa de la Unidad Democrática asignara ese circuito a Copey. O sea que la Dirección Nacional de Copey engañó tanto a Antonio Carri como a la mesa. A muchos, para los jefes políticos también, porque si no, no hubiesen podido conseguir la firma para ese circuito electoral. ¿Y por qué la MUD no ha dicho nada al respecto? Bueno, porque hubo un acta firmada donde se le asignó el circuito a Copey. Y cuando se le asignó el circuito a Copey, pues bien, sorpresa de todos los jefes políticos que me llamaron para decirme, bueno, ¿y qué está pasando en Copey? ¿Y por qué es Roberto Enríquez? Muchísimos de ellos me llamaron, incluso la primera sorpresa fue de Chugo Torrealba, voy a llamarlo por teléfono, que fue el primer sorprendido, y está muy preocupado por esa situación. Pero la verdad, Vladimir, es que no puedes responderle a Caracas con paracaidismo. Además, la Dirección Nacional de Copey, 14 miembros de una cúpula, además se burlaron de las parroquias de Caracas, se burlaron de la dirección política de Caracas, se burlaron de toda la base y de toda la estructura y lo impusieron al mejor estilo de la Edad Media, porque ni siquiera de la cuarta, de la Edad Media. Es decir, imponiendo allí una candidatura que no tiene ningún sentido porque no tiene ningún trabajo político allí en esa zona. ¿Qué nos va a hacer? Que la unidad vaya más débil en ese circuito electoral que es tan importante para el triunfo de la unidad. ¿Tú crees que la MUD pudiera llegar a corregir esa situación? Mira, es muy difícil para la MUD tratar de corregir esta situación. Ojalá la corrija. Ojalá se pudiera corregir mediante mecanismos alternativos de persuasión, de persuadir a este señor de que no cometa esta semejante arbitrariedad. ¿Yo qué estoy proponiendo? No es quítate tú para ponerme yo. No, vamos a poner a una mujer. ¿Y por qué una mujer, Vladimir? No solamente por la ley y la resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes mantienen el oeste? ¿Quiénes mantienen a los niños de los sectores populares del oeste? Los hombres, Vladimir. No, las mujeres, las madres. Y eso lo ha venido entendiendo un sector político. El chavismo lo entendió y el chavismo siempre está metiendo el tema de las mujeres. ¿Por qué nosotros no tomamos esa bandera, por Dios? O sea, que el chavismo más avanzado que la oposición en ese tema. Pues pareciera, pero hay líderes en la oposición que están tomando esa bandera y me parece que son muy útiles, muy, muy útiles. Yo estoy planteando que sea una mujer con arraigo popular que asuma ese circuito electoral. Porque además la maqueta de la unidad no puede ser una parranda de machos. Y más en un municipio como Libertador, Vladimir, que necesitamos mujeres y además que hay líderes de primera. Ahora, ¿qué lideresa, qué mujer en el 23 de enero, en el Guarataro, en cualquiera de estos sectores que son parte del circuito por el cual tú ibas como candidato, pudiera enfrentarse con esas condiciones a la madre de Robert Serra? Mira, ahí hay muchísimas. Es que si adelanto las quemo. Hay líderes sindicales, hay líderes de asociaciones de vecinos, de grupos culturales. A lo mejor se lo estoy diciendo y se está entusiasmando a la que sabe que sí lo estoy diciendo. Hay demasiadas personas que están allí, incluso en la propia Dirección Nacional de Copey. Hay personas también, hay mujeres allí que me han acompañado a mí en sectores populares y que colaboran en la agenda social y tienen sensibilidad. Necesitamos una respuesta de esa para que la oposición gane. Yo quiero que la unidad gane en Caracas. ¿Qué pasaría o qué va a pasar en ese circuito si se mantiene la candidatura de Roberto Enríquez? Bueno, se pone en riesgo el triunfo de la unidad, porque en Libertador no calan los paracaidistas. Y eso es así. Ahora, él dice que tú eres valenciano y él es caraqueño y tú lo estás llamando paracaidista. Bueno, eso es una cosa casi xenófoba. Yo no sé si ahora Ledesma, según el señor Enríquez, ahora Antonio Ledesma también será un extraño en Caracas porque es de San Juan de los Morros. Yo tengo más de 10 años instalado allí. Las veces que yo he estado sentado en esta silla, Vladimir, y que tú me has entrevistado aquí, en la radio, donde sea, es para hablar de problemas del centro de Caracas del 23 de enero y del municipio Libertador. Porque anoche mismo ayer mismo en la tarde me llamaba una vecina de la avenida Urdaneta para decirme, oye, y eran los disparos entre el 6CPC y un grupo colectivo en plena avenida Urdaneta. Esa situación, ese contacto directo que se necesita, el hecho de que yo pasé más de un mes sin poder entrar a la Casa del Lápiz del Guarataro, porque el choque entre bandas es tan fuerte que terminó el propio PSV
en sus elecciones primarias, unos centros de votación en el Guarataro ha saltado el Plan República. Entonces te podrás imaginar la situación tan difícil que se vive en todos estos circuitos. En la propia situación que se vivió en Quinta Crespo. En Quinta Crespo hubo aquella plomamentación en plena vía pública que terminó con la salida del ministro del Interior. Hay una situación en ese circuito electoral, esto no es Chacao, esto no es el este de Caracas. Es que necesitas tener un conocimiento. Ahí no vale la pena tener candidatos a diputados que haya que entregarle un GPS, Vladimir, para que puedan saber. Ese es el caso de Roberto Enrique. Bueno, el caso de Roberto Enrique, que es un evidente paracaidista. Entonces, con paracaidismo no podemos ganar elecciones y eso es mi advertencia. Y tenemos que hacer grandes esfuerzos. Hay estupendos candidatos de la unidad para Libertador. Está el caso de José Guerra, por ejemplo. Es un candidato valiosísimo que se lo ganó en primarias. Yo pedí primarias también, Vladimir, pero pedí primarias generales para Libertador. Para no es que sea yo el candidato, era que sacáramos a los líderes y pudiéramos oxigenar la maquinaria de Caracas. Yo creo que hay candidatos que vale la pena respaldar. Henry Ramos es necesario que esté en la Asamblea Nacional, porque el proceso que lleva tan difícil el país después de diciembre amerita que personas de amplia trayectoria puedan estar sentados en la Asamblea. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Antonio Carri, hijo, porque su papá es vicepresidente de Acción Democrática. A lo mejor si te hubieras ido por Acción Democrática no te pasa eso. ¿Quién sabe? Vamos a hablar de eso al retorno. Ya venimos con Antonio Carri. Nunca he sido.